Vamos a empezar con Java y para programar en Java vamos a utilizar IntelliJ Community, un IDE diferente al que estamos utilizando en programación hasta ahora, que estamos utilizando VS Code. Como veis, IntelliJ está pensado para varios lenguajes, Java, admite Groovy, Kotlin, Scala, Python y un montón más, y vamos a tener que diferenciar entre las dos versiones, entre la Ultimate y la Community. La Ultimate es de pago y la Community es gratuita. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, principalmente la de pago tiene soporte para algún lenguaje más, sobre todo lenguajes relacionados con programación web y cosas como Spring Boot y cosas por el estilo. En esta web, si buscáis IntelliJ Ultimate versus Community o algo por el estilo, os va a llevar directamente a este enlace y podéis ver las diferencias que hay, los lenguajes que soporta uno, que soporta el otro, los frameworks, las build tools, lo que viene integrado con el JVM Developer Tools, lo que viene integrado en general de Developer Tools. Ya veis que esto solo tiene un terminal embebido, esto trae tools para bases de datos, un cliente HTTP. En cuanto al control de versiones es exactamente lo mismo. El tema de deployment, pues por un lado aquí tenemos Docker solo y aquí también nos añaden Kubernetes, los Java Application Servers y más cositas, pero bueno, para lo que vamos a hacer de programación básica en Java, de empezar a ver orientación a objetos y todo este tipo de historias, nos va a llegar de sobra con el Community. De todas formas, si estáis estudiando, si sois estudiantes o profes o lo que sea, podéis bajaros la Ultimate y sacar una licencia de educación que también es gratuita. Hay que renovarla cada año, tengo entendido, pero es gratuita y también podríais utilizar este, aunque ya digo que para lo que vamos a hacer en general nos va a llegar con la Community. Para descargarlo podríamos ir desde aquí directamente. Aquí, en esta web también podéis comparar los distintos IDEs de JetBrains, que es la empresa que se encarga que gestiona todos estos IDEs. De hecho, es la empresa que se encarga también de desarrollar Android Studio para cuando programemos en Android. Es el IDE que vamos a usar principalmente. Y es muy parecido al IntelliJ, tanto al Community como al Ultimate. Por eso precisamente migramos a este IDE, ya que podríamos utilizar VS Code también para programar en Java, pero nos da bastantes facilidades. Y así nos vamos también afianzando con la interfaz y con cómo funcionan los IDEs de IntelliJ para cuando pasemos a Android Studio, por ejemplo, pues que ya nos suene el funcionamiento, la interfaz, los shortcuts y todo este tipo de cosas. Ya digo, podríamos ir desde aquí para descargarlo, pero vamos a ir desde Google para ver la ruta completa, buscamos IntelliJ Community y el primer enlace que nos sale ya es para descargar. Si pinchamos en él, hay que fijarse un poco, a veces, dependiendo de la resolución de la pantalla, yo aquí estoy en una máquina virtual, pero puede ser que si tenéis una resolución un poco diferente, os salga simplemente este trozo de web y digáis directamente, pues le doy aquí a download. No, cuidado porque este es el Ultimate, este es el de pago. Es la misma página para los dos, ya veis que aquí podéis seleccionar el sistema operativo, yo voy a descargarlo para Windows, pero para descargar el Community tengo que irme un poquito más abajo, hacer un poquito de scroll hacia abajo y este es el que tengo que descargar. Vamos a descargar el exe para Windows, le damos a Download, se va a poner a descargar y nada, cuando lo haya descargado todo, pues vamos a hacer la instalación que no tiene nada, es bastante sencillita. Pero vamos a aprovechar también para explicar un poquito cómo funciona la interfaz, cómo crear un proyecto Java, las distintas opciones que tenemos y todo esto. Ya ha terminado la descarga, o ya debería de haber terminado, a ver. Bien, lo tenemos aquí. Entonces ahora con el ejecutable descargado, hacemos doble clic, lo lanzamos y vamos a proceder a hacer la instalación. Ya veréis que es muy sencillita, le decimos que sí. Y nada, simplemente siguiente, aquí nos pide dónde queremos instalarlo. Vamos a dejarlo por defecto y aquí nos da varias opciones. Yo no voy a marcar ninguna porque no me interesa ninguna en especial, pero podríamos pinchar aquí para que nos añada un shortcut en un acceso directo en el escritorio. Aquí para añadir el punto bin a las variables de entorno. Esto podría ser interesante, podéis añadirlo si queréis, aunque yo normalmente voy a abrir los proyectos ya desde el propio IDE, pero es para que nos salga en el menú contextual aquí en Windows. Si esto fuera un proyecto de IntelliJ, al hacer clic derecho, pues el abrir en IntelliJ como un proyecto. Y por si queremos asociar alguna de las extensiones directamente a este IDE o lo que sea, pero bueno, yo lo voy a dejar así, a vuestra elección. Le damos a instalar y nada, cuando termine, seguimos.
Bien, ya ha terminado. Ahora, bueno, vamos a clicar aquí para que lo lance ya directamente. Le damos a finalizar y va a abrir IntelliJ por primera vez. Al abrir IntelliJ por primera vez, voy a ir cerrando aquí también. Nos va a pedir que aceptemos los términos y condiciones. Continuamos. Y aquí nos pregunta pues lo típico de si queremos compartir datos para sus estadísticas y este tipo de cosas. Ahí como queráis. Y esto es la interfaz básica de IntelliJ y de en general casi todos los IDEs de JetBrains. Siempre tenemos en la parte izquierda las distintas pestañitas por donde nos podemos mover. Una primera pestaña de proyectos donde vamos a poder crear uno nuevo, abrir uno existente o clonar uno directamente de algún repositorio que tengamos pues, en GitHub, en GitLab o en algún sitio de control de versiones online. La customización para ponerlo a nuestro gusto, los plugins y la pestañita de Learn. Voy a pararme aquí porque en la pestañita de Learn, para aprender cómo funciona el IDE, podemos hacer cosas como este pequeño tour que tenemos aquí para empezar el tour en Java. Vamos a empezarlo para explicar 4 cosillas. Fijaos que esto me abre un proyecto directamente ya de una especie de tutorial y me va guiando un poco por la interfaz del IDE, ¿no? Entonces, nada, esto lo vamos a cerrar, que no nos interesa. Voy a ir contando un poco por encima lo que me va diciendo. Me está diciendo que vaya a la pestañita de Project. Aquí podemos ver todos los archivos que tenemos en el proyecto que tengamos creados. Y en un proyecto Java lo típico es tener pues esto, la carpetita IDEA, que es una carpetita con la configuración del IDE, y la carpetita src de Source, donde vamos a tener nuestros archivos. Si la expandimos, como veis, bueno, esto es un proyecto de ejemplo, entonces ya viene con un montón de paquetes y de clases creadas por defecto, un paquete útil, un paquete warehouse, un montón de clases Java que ahora mismo no nos interesan, porque lo que nos está es enseñando a navegar por el IDE, ¿no? Vamos a abrir el archivo welcome.java y como veis lo que tenemos aquí pues es un poquito de código Java básico, pero me dice que no ha encontrado el JDK, el Java Development Kit. Entonces, como no está definido, vamos a decirle que setup. Una de las cosas buenas que tiene IntelliJ es que podemos desde aquí directamente descargarnos el JDK y ya se encarga él de pues ver qué versión queremos y de configurarlo todo por detrás y no nos hace falta ni ir a la web de Oracle a descargarlo, instalarlo por detrás, luego decirle al IDE dónde está, como ocurre con otros IDEs, ya lo hace IntelliJ por nosotros. Le decimos que download y nada, se va a quedar aquí en segundo plano. Como veis, tenemos esta tareita de que está descargando el JDK y va a ponerse pues a importarlo y hacer todo eso que tiene que hacer por detrás, ¿no? Una vez lo hace, como veis, los errores de compilación que me daban aquí de que no encontraba ciertas clases pues ya desaparecen. Va a volver a indexar todo, va a cargar todo esto y ya me está diciendo que vuelva de nuevo a la pantalla de Learn. Vamos a volver y ya me está diciendo aquí, vale, bueno, pues que el proyecto ahora ya está configurado, ¿no? Y que podemos escanear el JDK y el proyecto en sí mismo, ver qué detalles tiene, etcétera, etcétera. Me está diciendo nada, que espere mientras indexa todo esto y ahora me dice que desde aquí puedo lanzar el proyecto. Como veis, lo único que tengo aquí es bueno, una serie de imports. De hecho, el list no lo está usando. Tengo una clase welcome y tenemos un main en el que creamos un array de 4 números, 5, 6, 7 y 8, y un print que lo que va a hacer es printar la media de este array, haciendo average of array, es decir, la media del array, de arrays.toString para mostrarme todos los elementos del array, y llama al método findAverage y le pasa el array. Y el método findAverage lo tenemos definido justo debajo. Es un método estático que devuelve double y que lo que va a hacer es, con este array de valores que le llega, inicializar un resulta 0 y recorrer los valores para calcular la media, ¿no? Lo que pasa que, bueno, de momento en result estamos acumulando los valores solo y lo estamos devolviendo directamente. No estamos devolviendo la media, pero esto es precisamente porque el tutorial ya nos guía un poco para ver ahí dónde está el problema, etcétera. Entonces, tenemos 5, 6, 7 y 8. Si yo ejecuto esto ahora mismo, vamos a ver cómo, bueno, compila el proyecto, lo procesa todo contra la JVM y lo lanza. ¿Qué pasa? Fijaos, me está diciendo que el average del array es 26, no es la media de 5, 6, 7 y 8. Y me está diciendo entonces, bueno, que puede haber algún problema aquí. Me enseña a poner un breakpoint. Para poner un breakpoint simplemente clico en el número de la línea donde quiero ponerlo. Y ahora en lugar de pulsar en lanzar, vamos a pulsar en debuguear. Esto nos convierte la vista en el modo debug. Hay que darle acceso. Y ya me está explicando aquí, bueno, que estas son las herramientas de debug, el step into, el step over. Tenemos para lanzarlo. Aquí podemos ver
los values, todos los valores del array, del valor de result. Vamos a parar ahora el debugueo y efectivamente ya me ha corregido él aquí, que me dice, no, claro, es que estás devolviendo directamente el sumatorio, pero hay que dividirlo entre values.algo. Entonces me dice el punto algo porque en IntelliJ, cuando yo pongo el punto aquí, al ser un array, ya me va a decir pues las opciones que tengo, ¿no? Y en concreto me interesa el length. Ahora me dice, vente aquí al for y pulsa Alt Enter. Al yo pulsar Alt Enter me va a mostrar como una especie de, de soluciones rápidas, y aquí lo que me está sugiriendo es que cambie este for clásico por una especie de, por un for each que recorra los elementos del array. En lugar de utilizar la variable i como variable de control de las vueltas, hacemos un for each y directamente me cambia el for normal a un for each. Ahora me está diciendo que me venga aquí, pulse Alt Enter también para ver posibles reemplazos, y lo que va a hacernos es el reemplazo de formatear la string. Como veis, tenemos una string que concatena todos los elementos y en lugar de eso pues vamos a usar una string formateada, ¿no? Con el porcentaje s para definir una string que le va a llegar después y el porcentaje s, porcentaje n para esa string pero que viene dada de un double, ¿no? Y como veis, pues le pasamos después los dos elementos que tiene que incrustar dentro de la string. Es un poco lo mismo, pero escrito de otra forma diferente. Ahora me dice que me posicione aquí al principio de average y que presione mayúsc 2 veces. Si presiono mayúsc 2 veces, ya me está diciendo que, bueno, que puedo, en vez de buscar average, buscar case. Entonces tengo que borrar average, buscar case y moverme al toggle case. El toggle case lo que va a hacer es modificarme ese average, que está todo en mayúsculas, por una versión toggle case. Ahí está, como me lo pone. Bueno, ahora me dice que puedo directamente cerrar la demo o lo que sea, pero antes de cerrarla vamos a ver un par de detalles más aquí. Fijaos que si obviamente yo ahora vuelvo a ejecutar esto, ya me da bien la media, me da 6,5. Y además, aquí en la pestaña de proyecto tengo una nueva carpeta out que tiene todos los archivos compilados que tenemos en la carpeta src. Es decir, en la carpeta out vamos a tener directamente los .class. ¿Qué ocurre? Una de las cosas buenas que tenemos con IntelliJ es que si yo abro el welcome.class, bueno, me está diciendo que vamos a abrir el decompilador. Tiene un decompilador directo. Entonces yo, incluso si la clase welcome no la hubiera escrito yo, normalmente los archivos .class son ilegibles. Hay que abrir un decompilador para poder leer el código originario de ese archivo .class. Entonces lo que está haciendo aquí directamente es integrarnos el decompilador para que si yo tengo un archivo .class, pues poder ver cuál era el código original, ¿no? Ya veremos más utilidades de esto más adelante. Y nada, esta carpeta, como digo, y todos los archivos se han generado cuando yo he pulsado en ejecutar, porque esto ha compilado el archivo Java y todos los demás del proyecto y ha lanzado el código. Vamos a cerrar aquí. Volvemos a esta vista, que es la vista inicial de cuando abrimos el IDE. ¿Qué ocurre si hemos abierto un proyecto y quisierais ir a hacer el tutorial o cualquier historia? No os preocupéis, que lo tenéis aquí en Learn. En Learn IDE Future, si le dais a Start Learning, os abre de nuevo el mismo proyecto. Y además de este pequeño tutorial que hemos hecho, pues tienen pues, más cosas, ¿no? Sobre Essential, sobre el editor, sobre completado de código, refactorización y un montón de cosas. Podéis hacer todos los tutoriales que necesitéis. Vamos a ver rápidamente ahora cómo crear un proyecto Java. Fijaos que cuando le doy a New, le he dado a New Project, me da todas estas opciones. Lo primero que tenemos aquí es que podemos crear un proyecto Java, un proyecto Kotlin, un proyecto Groovy, un proyecto vacío, un proyecto con arquitectura Maven, un proyecto de JavaFX y de Compose Multiplatform. ¿Qué pasa? De Spring, como veis, no podemos, pues tenemos un candadito ahí. Spring tendríamos que comprar o activar una licencia educativa o algo por el estilo del IntelliJ IDEA Ultimate, no del Community. Y me dice Morbia plugins, bueno, porque hay distintos plugins que tenemos por ahí, creados por la comunidad u oficiales de JetBrains, algunos que nos permiten pues crear algún otro tipo de proyectos. Pero vamos a centrarnos en los proyectos Java, que son los que nos interesan. Voy a llamarle al proyecto prueba, por ejemplo. Y aquí tenemos pues la ubicación del ordenador donde nos va a guardar el proyecto. Por defecto lo va a meter en IDEA Projects, que creo que esto está en C, Users, vuestro nombre de usuario, IDEA Projects, y si no, bueno, pues lo podéis buscar directamente en el navegador de archivos de vuestro sistema operativo. Nos da la opción directamente de si queremos crear un repositorio de Git, y luego aquí
nos da la opción de qué build system utilizar, qué, digamos, qué administración de archivos vamos a tener por detrás y qué gestión de dependencias vamos a tener por detrás. Si la básica de IntelliJ, que es la que hemos visto ahora mismo en el tutorial y la que usaremos para los proyectos más sencillos, una Maven, que genera unos archivos de configuración de Maven por detrás, y una Gradle o Gradle, que la genera también por detrás. ¿Qué pasa? Que Gradle además tiene dos opciones, y es que los archivos de configuración estén escritos en Kotlin o en Groovy, que es otro lenguaje distinto de estos de pares clave-valor, simplemente para archivos de configuración, de dependencias, etc. Ahora mismo esto nos da un poco igual. Para crear proyectos básicos en Java podemos usar directamente la de IntelliJ. Aquí nos da la selección del JDK, yo ahora mismo solo tengo instalada la 23, que es la que importé antes, vamos a dejar esa. Y nos da la opción de añadir código de ejemplo, que podemos marcarla o no, y si la marcamos nos da la opción de añadir los onboarding tips, es decir, son una especie como de avisos dentro de, o bueno, sí, de tips, de consejos dentro del propio código, que vamos a ver ahora lo que son, lo podemos marcar o desmarcar. Yo ahora lo voy a dejar marcado solo para que veáis lo que es y que no os extrañe si os aparece, pero son completamente opcionales. Luego las abandoned settings, pues el nombre del módulo, que va a crear un módulo por defecto cuando creemos el proyecto, y dónde va a meter esto, que lo vamos a dejar por defecto ahora. Lo creamos y esto directamente nos abre el proyecto. ¿Qué pasa? Pues ya veis que ya tenemos algo de código. Tenemos una clase main, tenemos un método main, y esto que vemos aquí, el to run, press, el press no sé qué, no es código como tal. Estos son los onboarding tips. Son esos tips que nos está dando el IDE, pues por si queremos probar alguna cosa, por si estamos empezando, para ver cómo funciona todo esto, ¿no? Nos da también un breakpoint aquí por defecto, tenemos un bucle for que nos va a pintar los números del 1 al 5, el hello and welcome y todo esto, y nada, podemos ir haciendo ciertas modificaciones. Si ejecutamos esto ahora directamente nos va a poner el hello and welcome, fijaos que me pone el 1 en la misma línea, y luego el 2, 3, 4, 5, bueno, si quisiéramos corregir eso, por ejemplo, fijaos que aquí ya me está diciendo que reemplace el printf por un print normal. Esto no lo va a solucionar. Si lo vuelvo a ejecutar, sigo teniendo la i primera en la misma línea. Si modificamos, si veis, aquí tengo printline, por eso está haciendo un salto de línea con cada print. Si yo pongo printline también en este primer hello world, en este hello and welcome, el conteo ya empieza en la siguiente línea. Y nada, los onboarding tips, como os decía, los podemos eliminar directamente. Los puedo borrar. Hay que estar un poco precisos para borrarlos. Ahí está. No nos aportan nada, pero bueno, si estáis empezando a utilizar el IDE, pues os pueden ayudar, ¿no? Podemos ejecutar solo el main, podemos ejecutar la clase entera. Hay varias configuraciones por defecto que podemos hacer para ejecutar cosas aquí. Fijaos que como ya ejecuté el proyecto, ya me ha generado la carpeta out con el main.class. Y nada, poco más. Tenemos las librerías externas, que son todo lo que tenemos en el JDK, el git ignore, y vamos a pararnos un segundo a ver los distintos tipos de vista que tenemos. Ahora mismo estamos en la vista de proyecto. Esto simplemente son distintas formas de ver cómo tenemos organizadas las carpetas y los archivos del proyecto. Por defecto tenemos esta, pero podríamos poner también una vista de paquetes, que ya veis que bueno, me muestra más o menos lo mismo. Tenemos las librerías como dentro del propio módulo. Tenemos la vista de Project Files, que esto es literal como lo tenemos en el archivo, bueno, en el explorador de archivos del sistema operativo. O sea, es como se está guardando tal cual en el sistema operativo. Una vista de producción que solo va a tener los .java. Una vista de test, que si tuviéramos test unitarios o de integración o lo que sea, pues se verían aquí. Ahora mismo, como no tengo, pues está vacía. Los archivos abiertos que tenemos, simplemente. Y el Scratches and Consoles, que de momento lo tenemos también vacío porque no tenemos ninguno. Podemos ver aquí la estructura del proyecto también. Tenemos aquí pues más opciones para cuestiones de... Pues tenemos también el learn, la jerarquía, tenemos cuestiones también del control de versiones, podemos poner marcas, etc. Y aquí podemos también abrir y cerrar el terminal de ejecutar el proyecto. Aquí podemos también abrir un terminal normal para, bueno, navegar por pues para hacer control de versiones también, o para lo que queramos. Tenemos aquí también una vista. Ahora mismo, como no tengo aquí ningún repositorio iniciado, no tenemos nada, pero aquí tendríamos una vista de grafo directamente de todos los commits y las branches y todo lo que tuviéramos en nuestro control de versiones del proyecto, etcétera, etcétera. Y así pues ya tendríamos visto cómo crear un proyecto y tal. Para cerrarlo nos venimos aquí. Fijaos que si yo abro aquí tengo todas las
pestañitas de opciones y dentro de File tengo Close Project. Ahora que ya tengo un proyecto creado, mi pantalla de Projects ha cambiado y ya me salen los proyectos recientes. De todas formas podría crear uno nuevo, abrir uno ya existente o clonar uno, como os decía. Si le doy a clonar, yo aquí pego directamente la URL del proyecto que quiero clonar de GitHub o de GitLab o de donde sea y me lo importa directamente. Puedo aquí modificar el IDE, cambiarle el tema, cambiar el idioma, cambiar la fuente, etcétera, etcétera. Añadir plugins. Y tengo la pestañita de Learn para los tutoriales. Poco más. Con esto estaría más o menos todo lo esencial para trabajar con IntelliJ visto.